Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cápsula 5789. Yo soy Jorge. Yo soy Alfredo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que para nosotros es muy cercano a nuestras vidas, a nuestra manera de existir. Y bueno, para no hacerlo larga, este tema básicamente viene siendo el arte. Tanto tú como yo nos dedicamos, de hecho, pues a las artes visuales. Estudiamos... ¿Tú estudiaste artes visuales? Licenciatura en Artes Visuales. Yo también estudié una licenciatura en artes visuales y pues de eso nos dedicamos y en gran medida también es parte de lo que nos da de comer, ¿no? Así es. Te quería preguntar entonces, pues sí, ¿cuál es tu relación con el arte? ¿Cómo es que iniciaste tú? Muy curioso porque mi abuelo materno era muy dado a dibujar y a pintar y todo eso. Su hermana, Victoria Garza Villarreal, daba clases en el Ateneo de la Fuente en Saltillo. Mm. Era hermana de mi abuelo materno, Modesto. Ah, el bisabuelo Modesto, sí he escuchado de él. Sí. Y él dibujaba mucho y yo tenía unos 6 años, una vez en Torreón, Ujú. y estaban unos gallos dibujados en un papel. Entonces, ahí había un lápiz y había un papel, y entonces me puse a copiar unos gallos que mi abuelo había dibujado. Ujú. Entonces llegó un tío y dijo que quién había dibujado esos gallos, los que yo hice, ¿no? Ujú. Entonces yo levanté la manita y le dije, yo fui. ¿Cómo cuántos años tenías? 5 o 6. Ok. Y no me creyó. No, ¿quién dibujó esto? Dijo. Entonces, pues yo le dije, no es Tú cierto. no fuiste, Entonces se chamaco. puso a preguntarle a muchos de los que estaban ahí más grandes y le digo, Ajá. no, nosotros no fuimos, ¿no? Entonces dijo, a ver, vuélvelo a dibujar. Y ya me puse ahí con mucha calma a dibujar y me quedaron muy bien otra vez, pero yo ni sabía que dibujaba tampoco. Oh, Entonces ese fue el primer recuerdo que tengo consciente de haber dibujado. ¿neta? ¿Sí? No fue así de que te ponía a dibujar mi abuelita ni No, nada. O sea, tú no. esa vez te sentaste a dibujar unos gallos sin Y haber levantado un lápiz antes, casi, casi. pues a lo mejor sí dibujaba así coloreas y eso, ¿no? Me acuerdo que cuando mis papás estaban pues jóvenes, les gustaba mucho comprar de esos cuadros que pintas por numerito, ¿no? Ya. Ujú. Y a veces a mí me daban chancita de meterme mi mano ahí, de regarla, ¿no? Ajá. Pero nunca me recuerdo haber dibujado antes. Después de eso, mi papá, pues todo se supo ahí en la casa de, oh, Eres un Alfredo pequeño dibujó. artista, Sí, miren. entonces de allí mi papá me metió a clases con la señora Germán en Ensenada, Brígida Germán, Ujú. que ella había estudiado en San Carlos, etcétera. Está bien loco ese Y, nombre. y fue como empecé yo a soltarme más. Ok. Y después tomé clases con mi amigo José López Bolaños, que era muy buen artista y me enseñó a hacer otro tipo de dibujo. Luego Esther Aldaco, que es una gran pintora ahí de Ensenada también. Órale. Luego ya en la prepa con el maestro García de la Peña, que era un muy buen pintor. Luego con una americana que era Margaret Cannon. ¿Te acuerdas de los nombres de todos tus maestros? Y sí, pues de ellos sí. Y ella me decía que yo tendía mucho a hacer dibujos muy grandes, así. Me decía, tú eres así como el rollo muralista. Y sí, cierto, a mí me encanta Mm. pintar, cosa que a ti no. No, a mí me da mucha flojera. Sí, yo lo sé. Oye, Coque, me estaba acordando mucho ahora que me hablaste del tema de cómo tu mamá y yo te metimos a la Casa de la Cultura Ah, sí, no se me olvida. y pintaste, te pidieron que pintaras un pollito y lo pintaste rosa. ¿Qué pasó? No, A ver, no. cuéntame. Me metieron ustedes a clases de pintura y dibujo. No sé, eran así clases de arte, ¿no? En la Casa de la Cultura. Y se hizo un escándalo porque me acuerdo que eran dibujitos por temporada navideña, pero literal eran hojas de ya como libro para colorear, ¿no? O sea, no era de que dibujaras Ajá. tú. La cosa era, a ti te toca un pino, te toca una esfera, etcétera, ¿no? Y a mí me tocó ¿cómo se llama? Un bastoncito de esos de Ajá. Navidad Sí, con rayas, ¿no? sí. Y yo me acuerdo que lo quería pintar rojo porque pues era lo común, pero no tenía pintura roja, pero lo que sí tenía que era lo más cercano a la pintura rosa. Sí. Entonces me puse a rellenar así mi bastoncito bien contento de color rosa y la señora así como, no, ese es un color de niñas, tú no puedes colorear esto rosa. Me acuerdo que me pegó así como que me empezó a hablar feo, pues, y yo creo que lloré, no me acuerdo ya después de eso, solo sé que ustedes fueron y se pelearon con esa No, señora, ¿no? tu mamá casi hace que la corran de la Casa de la Es que a quién Cultura. se le ocurre, la verdad, así como, Sí. ¿por qué lo estás pintando rosa? Y yo como, pues, ¿cuál es el pedo? No entiendo. Sí. Algo que yo nunca voy a olvidar es que mi primo Paco Ujú. está haciendo unas esculturas de madera increíbles. Él para mí es el mejor casi artista de la casa, él y Ceci, mi hermana. Ya. Pero Paco le denominaban el cazador de atardeceres Ah, con la cámara. ok. Tomó una foto en una ocasión
que ahí tenemos en la casa, él me regaló una copia, ¿no? Ujú. De unos El pelu- barbershop, el sí, de peluquero. los peluqueros que si tú lo ves piensas que es del siglo XIX por ahí, Simón. pero hasta que ves que la maquinita está conectada a la luz. Sí, es muy buena esa foto, la verdad. Esa foto mereció el premio de estar de media portada, Ujú. centerfold en ACFA, en los libros alemanes de ACFA de fotografía. Y me Mm. acuerdo que en Rosarito él se puso con artesanías que él hacía muy interesantes a Mm. vender allí. Y recuerdo muy bien que tú saliste a dibujar al pasillo donde había mucha gente y Paco estaba vendiendo sus cosas, pero tú le hacías mosca porque tu trabajo llamaba mucho la atención porque estaba chiquito dibujando y dibujaste al sol, tomando el sol. Ah, ya me acordé de ese dibujito. Un sol acostado En el en pastillo, el ¿no? pastito, pero muy bien dibujadito, con sus lentes oscuros y tomando el sol. Entonces llegó una persona y te dijo, niño, ¿cuánto cuesta tu cuadro? Y le volteaste muy serio y le dijiste, $20. Y el señor te dijo, te doy uno, está bien. Pero vendiste más. Y lo que me daba mucha risa es que Paco no estaba vendiendo y tú sí. Entonces fue algo así que a él mismo le daba mucha risa, ¿no? No le dio coraje, qué bueno. No le dio coraje. Chamaco, me estás quitando mi negocio. Quítate, cara. Saludos al buen Paco. El cazador de atardeceres. Hasta España. Suena como nombre de programa de televisión De acá de hecho, Travel and Living o algo así. de hecho, él expuso en la Alianza Francesa en Torreón Mm. una exposición de todas sus fotos increíbles había uno que se veía las vías del tren que se iban al infinito así en una perspectiva y al fondo estaba el sol y con Órale, unas nubes qué muy chingón. padre. Simón. Le mando un abrazo caluroso allá a mi primo Paco querido. Fíjate que ahorita que me platicaste historia de los gallos, Ujú. me llama la atención, o sea, tú no, o sea, no dibujas personitas de bolitas y palitos y ese tipo de cosas, me imagino, ¿no? Sí, también. Sí, Sí. es que yo me pongo a tripear porque yo, o sea, yo sí también dibujo desde chiquito pero yo creo que sí me apoyaron un poco más ustedes por ese lado, ¿no? O sea, sí fue como más activo, como, mírate, te compramos tu Magnadoodle, que es como un Ah, sí. pizarroncito de Que se imán borra con imán. Ajá. y me daban cuadernos y cosas así, pero yo me acuerdo mucho de que una vez cuando estaba para empezar, la memoria más vieja que tengo así como que, además de esa de la navideña, pero que tengo como de algo chusco o chistoso que me haya pasado con cuestiones del dibujo, en maternal creo que era, en segundo de kinder, yo iba en un kinder que se llama el Kinder Brandy, Ujú. y una vez me acuerdo que me agüité un montón porque nos pusieron a hacer una actividad de que nos dan también libros, hojas de colorear, Ujú. y los teníamos que colorear como quisiéramos, ¿no? Yo bien contento, así rayando, pero pues yo siempre he sido muy sucio a la hora de dibujar. Y me acuerdo que la maestra también me regañó, o sea, eran aquellos tiempos como todavía en cuadros de honor y ese tipo de cosas que ya ahorita ya como que los fueron quitando, pero Ajá. yo me salí mucho de la línea del dibujo y la señora, ay, no, tú no, porque te quedó muy sucio tu dibujo. Estos que quedaron bien limpios, bien bonitos. Y yo como, ay, qué chava. Y ahorita ya que te pones a pensarlo como, o sea, por lo menos, a mí creo que son como algo que se me quedó muy marcado toda la vida. O sea, a mí me desespera sentarme a estar haciendo cosas muy perfeccionistas y no salirme de la línea. Y Muy no realistas. o Ajá. que no se ensucien, etcétera. A mí sí me gusta que se sienta como fuerte, como sucio. Y siento que sí, de cierta manera, pues es parte de mi esencia, ¿no? Como Ujú. artista, por lo menos, porque no me considero una persona desordenada, Ajá. pero cuando se trata de crear y dibujar, sí me gusta mucho jugar y no estarme preocupando tanto por mantenerme dentro de los límites, ¿no? Etcétera. Entonces me acordé también que después, ya en otra escuela, en tercero de kinder, en el Estrella del Mar, en paz descanse, mi escuela de kinder a secundaria, en mi primer día de clases en tercero de kinder que entré ahí, Ujú. también nos pusieron una actividad que era de dibujo y era, van a dibujar todos a su familia, ¿no? Y andan todos dibujando a su perrito y demás, pero me acuerdo que pues yo me puse a dibujar a mis papás y a mí, ¿no? Que nomás éramos nosotros tres en aquel entonces. Ujú. Y se me acercó un compañero y me dice, ay, qué padre está tu dibujo, ¿no? Y yo, ay, a ver el tuyo. Y vi su dibujito y literal eran los típicos monitos que nomás una pelotita con cuerpo de Ujú. palito, ¿no? Yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, este soy yo. Y luego, esta es mi mamá y nomás traía como un triangulito rojo, ¿no? De falda. Y este es mi papá y era lo mismo con un bigote. Y me acuerdo que para mí fue como súper raro porque yo nunca en mi vida había visto los monos de palo. Pues era como, Ajá. what, ¿qué es esa madre? Y de repente empiezo a voltear a ver todos los mesitos del Y todos salón. eran igual. Todos estaban dibujando monitos de palito y para mí fue como como,
¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, la familia que yo había dibujado, que sí tenía como un poquito de pues, volumen y demás, o sea, no eran palitos, sí tenían como un poquito de masa Contorno y y todo. contornito y todo el pedo. Ujú. Me sentí raro, me acuerdo. Y lo borré y yo dibujé a mi familia también con Triangulitos y palitos. triangulitos y palitos como para encajar con el resto del grupo Pues aquella sí. vez. Y se me hace muy chistoso, ¿no? Como casi como experimento social o algo así. To fit. Simón, para encajar. Oye, algo que también nunca se me va a olvidar es que yo te llevaba mucho al Ibero cuando yo daba clases. Mm. Y tú ya tenías muy claro cómo dibujar un tiburón, un delfín, un angelito. Entonces, mis alumnos te decían, ok, así ven, dibuja esto. Y lo hacías. Mm. Y un día un alumno bien agüitado me dijo, oye, Alfredo, ya no traigas a tu hijo. Y eso, dibuja mejor que yo. Y tú estabas bien chiquito, yo tenía 8 años. Pero decías, vamos, voy a ir a la escuela de mi papá. Ya. Y te juntabas conmigo. Es el dueño, mi papi. Sí. Oye, pero, pero tú dabas diseño, ¿no? Era clase de diseño, entonces no era como que No, necesario yo que... daba generalmente arte. Ah, ok. También di diseño gráfico, hasta diseño 8. Pero es que tu compa, o sea, tu alumno... Eran en clases de ilustración, en clases de figura, de dibujo. Pero sí era dentro de la carrera de diseño Sí, gráfico, claro, ¿no? O sea, claro, realmente no era como muy importante que fueras un chingonazo en dibujar, ¿o sí? Sirve mucho dibujar Es que es en muy diseño diferente gráfico. hoy en día, ¿no? O Sí, sea... claro. Ahora, un buen diseñador para mí, un diseñador gráfico, no es para nada necesario que sepa dibujar. Ujú. Ellos más bien abstraen la forma y Sí, la sí. tienen que hacer lo más eh, fácil de ver por un anciano, por un niño, por quien sea, ¿no? Ujú. Y cuando uno dibuja mucho, pues hace las cosas como demasiado obvias. Sí, Y ellos sintetizan, los que no dibujan mucho, sintetizan de una manera padrísima la forma, ¿no? sí. Entonces, a veces es un obstáculo. Creo que Pero sí era, es una herramienta útil sí, definitivamente, ¿no? sí, por Pero supuesto. a mí me costó mucho trabajo hacerme la idea de que no necesariamente tienes que saber dibujar para poder hacer como Ujú. buen arte, etcétera. Sí. O y me tardé mucho en darme cuenta. Creo que cuando finalmente me cayó el 20 y hasta me explotó un poquito el cerebro fue cuando empecé a trabajar en estudios de animación. Ujú. Que de repente me empecé a dar cuenta de que los animadores no saben dibujar, muchos de ellos. Y es como, ¿cómo fregados puedes animar si no sabes dibujar, no? Y es como, Claro. no, pues es que ya les dan todo como hecho como en títeres. Sí. Y para ellos es más bien como saben actuar, por ejemplo. Órale. Entonces te dan tu titedito ya sea en 2D o en 3D y nomás es mover la carita, el esqueleto del monito y hacer Sí, que re- represente la emoción, ¿no? por supuesto. Entonces sí, me acuerdo que sí fue como para mí un... como, ¿qué? ¿Qué onda con esto, no? Que sin embargo los que sí sabían dibujar generalmente tenían una especie de ventaja porque podían ampliar más como el tipo de cosas que podían hacer, sabían exagerar, sabían hacer más, jugar más con Ujú. las cosas, pues. Fíjate, ahí para mí entra la cuestión de el artista nace o se hace, ¿no? Mm, ¿Tú qué Esa opinas de eso? pregunta me la han hecho muchas veces, o sea, tú lo heredaste, ¿no? Es un don, etcétera. Pero cuando lees a Betty Edwards, que habla del Mm, dibujando con el lado derecho del cerebro, ella te dice que si tú sabes escribir, tú puedes dibujar lo que tú quieras. El chiste es nada más que te, que te den un buen curso de arte donde te enseñen a contornear, a hacer dibujos al revés, a ver los espacios negativos, todo ese tipo de cosas. Y después ella tenía un killer course, se llama un curso sí, asesino, ¿no? Que en sí, 5 días generalmente la gente ya salía dibujando, fíjate pero los que tenían horas y horas dibujando cosas así, ya muy hechas para que terminaras dibujando, ¿no? sí tiene muy buenos ejercicios de práctica ella. Yo, pues, está chistoso porque tú me diste clases de dibujo a mí en la universidad, no sé cuántos semestres, 1 o 2 creo. No creo. Ajá. Y luego yo acabé dando, siendo tu reemplazo la vez que Sí, ya que tú te saliste de dar clases, yo fui el que entró en tu lugar sí. a dar clases también y me basé mucho en el libro de actividades de Betty Edwards, Ujú, dibujando con el lado derecho del cerebro se llama. ujú. Y creo que ya he leído hoy en día que ya hasta dicen que lo del lado derecho y el izquierdo en realidad no es tan cierto como lo hemos creído por tantos años, o Ujú. sea, no tan... Ella se basó en un premio Nobel, ¿eh? Un Sí, tal han ido Sperry. descubriendo cosas nuevas, pues que dicen Sí, que no es así del todo como nos lo han pintado de que de plano, es ah, que el izquierdo es el analítico, sí, creo, y el sí, derecho es el más como suelto y creativo así y es, demás, ¿no? así es. Entonces, pero sin embargo, los ejercicios son muy buenos. O sea, Ujú, uno ujú, que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, era una de agarrar una imagen medio abstracta, te ponen muchos ejemplos como de dibujos de Picasso, pero ujú, en tinta nomás, sin color ni nada.
Ujú. y era tratar de copiarlo, pero de cabeza. Así Entonces, es. pero no se los enseñaba a mis alumnos hasta que lo acababan. Y era como, copia esta cosa de cabeza Ujú. y ya que termines lo volteas. Y sí les funcionaba porque se veían forzados a tener que copiar la imagen Sin saber sin qué es. saber qué es. Entonces te tenías que engranar más bien en la forma y que eran una cuadrícula, eso sí me acuerdo, ¿no? Los contornos, todo Pero eso. para poder medir bien, porque sí es mucho cuestiones de distancias Ujú. y peso de la línea, todo ese tipo de cositas que al principio está de flojera, pero que Sí. es lo que te da la base para el dibujo, por Es lo como un menos, ¿no? entrenamiento de enseñarte a ver, Claro. ¿verdad? Pero sí está muy, muy loco como tú y yo, de hecho, pues hemos tenido hasta cierto punto, o sea, es como el mismo camino, digamos, Ujú. pero pues cada quien sí se fue como por su propio lado, ¿no? Después, Pero te digo por una otra cosa, rama. tú en casi todo me has superado, muy grueso, y me da mucho orgullo, la Gracias. verdad. A mí me decían: "Oye, ¿tú tocas el piano?". Y yo les decía: "No", pero yo pensaba: "Pero mi hijo sí". Ah, Oye, yo pensé que hablabas francés. Yo no, pero pues mi hijo habla bastante francés. Oye, yo pensé que tocabas la guitarra. Yo no, pero mi hijo sí, y así, ¿no? Muchas cosas no. que yo siento que tú has hecho lo que yo no he hecho y pues me da mucho gusto a mí, la Wow. verdad. Y yo te admiro mucho como artista. Créeme que yo admiro mucho esa síntesis que tienes de ver algo y decirme rápidamente: "¿Sabes qué, papá? Aquí está esto muy desbalanceado, nivélalo, bájale esto, lo otro", como que ya tienes un ojo súper, súper, entrenado. Ah, muchas gracias. Y se debería de ser un poquito al revés, no debería ser yo te gano con muchos años como para que yo dijera: "Oye, hijo, es así", ¿no? Pero yo veo que tú tienes esa sensibilidad muy exacerbada, mucho más que la mía, y pues me da mucho, mucho gusto. Muchas Y gracias. cuando quieran ver algo bonito en Internet, váyanse a jorgemarme.com. Tenemos que hacer Y tu página también, pa. sí. Fíjate Eh, que yo no había hecho nada, no he hecho ninguna exposición en solitario, porque siempre he tenido algo que vender o que hacer, o no he tenido tiempo por alguna ¿Pero en tu vida o sí, en yo yo mucho tiempo? yo he expuesto siempre en colectivos, ¿Nunca has tenido un individual una en individual jamás. no manches? Hasta ahora que voy a hacer mi siguiente, este, Ya deberías estar investigando dónde y todo, ¿eh? surrealismo. Sí, Sí. surrealismo como pero de zoológico, De ¿no? zoológico, surrealismo. Van a Padrísimo. ser 2 esculturas Ujú. y con sus respectivos, pinturas, o quiero usar puras técnicas diferentes. Ah, yo pensé que te hacían hacer escultura, fíjate. ¿Cómo? Tú, No, no, las no. del surrealismo. A cada una de esas, bueno, el plan es ese, a cada una de las esculturas me gustaría hacerle 1 o 2 dibujos y cada una va a tener que ser una técnica distinta porque sé de muchas técnicas. Ujú. Entonces, si quiero hacer algo así, una en pasteles, una en óleos, una Qué en chingón. espátulas, una en acuarelas, así, en todas las técnicas que he manejado en muchos años, pues Mm. sería muy padre hacer algo así. Fíjate que a mí me da mucho gusto que estés haciendo eso, porque yo duré años así molestándote que te decía, porque te engranaste por mucho tiempo siendo más bien como encargos de, Sí, y quiero que copies esta foto de mi tía. Y hasta la fecha, hoy conocí un señor que ya me encargó 2 piedras de sus perros. ya, y eres muy bueno, sí eres muy bueno, pero sí me queda Pero como, son oye, copias, pues, ¿dónde está son tus dibujos originales, no? Y de sí, repente me enseñabas mucho como tu trabajo de cuando estabas más joven. ujú. Y fíjate que yo acabé cayendo más o menos como en la misma trampa sin querer, Te empiezan a dar asignaciones, ¿no? te a la gente, es que es más fácil que uno llegue y te pide algo que ya conoces, supongo, que a Ujú, darte rienda suelta de, a ver, ¿qué traes en la cabeza, no? ujú. Invéntate algo. Sí, En mi caso no fue tanto estar haciendo encargos de retratos, sino caricaturas, monitos de Nintendo y cosas de ese tipo, que me dicen, ujú. ay, dibújame un Pikachu, y es como, ah, pues ahí está tu Pikachu, no son 40 bolas. Que ya te lo sabes de memoria aparte, Simón, ¿no? nomás con mi estilo, ¿no? Como para hacerlo interesante, pero sí, después de un rato ya se volvía como la gente ya no te busca por ti, sino por lo que ellos quieren que hagas por ellos, básicamente, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita estaba platicando lo de que nos vamos como con un camino similar, pero que cada quien se bifurcó como por su Ujú. lado. También me acordé mucho de cuando estaba chico. Teníamos al lado del negocio un cuartito, que era Ah, como tu sí. estudio. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que estaba bien chistoso porque tu tirada, por lo menos desde que yo estoy chico, no sé antes, siempre fue más como estar haciendo retratos y murales y cosas un poco más realistas, pero con un toque son mágico, ¿no? Ujú. Pero tu tirada generalmente no ha sido hacer caricatura. Y No. yo conscientemente era como,
yo no voy a hacer lo que tú haces, yo voy a hacer caricaturas. Ese era como... y, y lo me haces, acuerdo, y lo haces muy bien, entonces qué padre. pero sí me acuerdo que desde chiquito como que yo sí tenía como una especie como de pequeño pique contigo de yo estoy compitiendo contigo, que se me Yo fue no sabía, bajando con los años. yo no sabía. Pero fíjate que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres all terrain, tú puedes meterte a escultura, lo que sea. Tengo límites. Pero eras buenísimo haciendo con plastilinas lo que tú querías. Mira, Ajá. papá, un puerquito, y lo veía, y pues era un puerquito bien curado. Entonces, todo lo que hacías, yo decía, qué bien le quedan a Jorge, ojalá que siga haciendo esto, ¿no? Y pues me acabé metiendo de lleno al arte, fíjate. O Sí. sea, yo me acuerdo que pues Vives del arte, que eso es de eso me mantengo, ¿no? esa es Entonces he una tenido maravilla. la fortuna de siempre me aferré porque pues desde que estaba chico mi mamá siempre era como, ay, ¿en qué vas a trabajar ahora? No, y yo como, no, pues no sé, voy a ver qué onda. Y para mí fue como una especie de crisis existencial, de hecho, porque cuando tenía como 5 años, Ujú, mi mejor amigo de aquel entonces, Irving, tenía a su hermano mayor que se llama Henry, ¿no? Enrique. ujú, Y el vato, pues a mí me encantaban los videojuegos y yo todo me engranaba y me la pasaba pegado a la tele jugando a esas madres, ¿no? ujú, Y hasta la fecha. Pero ujú, me dice, pues si te gustan mucho los videojuegos, y quieres hacerlos eventualmente cuando crezcas, tienes que estudiar diseño gráfico digital. ujú, Y aquí en México, no, bueno, en aquel entonces, en los 90 nomás en el CETIS, ¿no? ujú. Y yo me acuerdo que para mí fue como, ok, ya sé lo que voy a hacer. Y desde los 5 años hasta los 17 en la prepa más o menos, mi cabeza era como yo voy a estudiar diseño gráfico digital en el CETIS. Ujú. Y todos mis compañeros así que eran como muchos no tenían ni idea de qué querían ser, tantos periodos. Y yo en mi cabeza era como, yo ya sé lo que quiero, o sea, ni me preocupo. Pero se me cayó el mundo la vez que en la prepa, pues ya ves que te hacen esos viajes para ir a conocer las Ujú. carreras en las escuelas. Y dijeron, vamos a ir al CETIS. Y yo como, yes, voy a ir a ver la ¿Cómo está, carrera, pues? cómo está. Y cuando la vi, me acuerdo que vi la exposición y era como de, sí, miren, aquí utilizamos lenguaje de programación con quién sabe qué fregadas. Y de repente me quedé como en la madre, esto no Puras tiene matemáticas y nada todo que eso. ver con lo que yo me estaba imaginando que iba Ajá. a ser, ¿no? Y aparte la escuela pues es cara. Ujú. Y sentí como que, o Esto sea, no es. esto no es, y aparte, pues no lo puedo alcanzar así con los recursos que tengo. O sea, Ujú. para mí ya Te dificultó se todo. me dificultó todo, pues se me rompió mi burbujita que como mi safe zone por años de ya sé lo que voy a hacer, ni me voy a molestar en andar, porque yo veía a mis compañeros vueltos locos en el último semestre, ¿qué vamos a Ujú. hacer? Y yo caí en lo mismo. Y tuve la fortuna Ujú. de que en mi caso, mi amiga Alejandra me dijo, oye, pues hay una escuela de artes aquí en Playas, Ujú. ¿por qué no vas a checarla? Ujú. Y yo como, pues bueno, pues a ver, ¿qué onda, no? Ujú. Y pues así fue como yo acabé en la Escuela Superior de Artes Visuales aquí en Playas con Ujú. Jaime Cuanal y Marta Soto. Ujú. Y que también fue donde tú me diste clases. Creo que de hecho fue en mi primer semestre que me Yo le di diste clases a Marta también en Libero. en Libero, ¿verdad? Sí. Que es lo que está bien loco también, o sea, voy viendo de repente las conexiones, Y ¿no? cuando conocí a Jaime, me dio mucha confianza porque pues ya él ya estaba en todo el rollo de la arceología, etcétera. Se veía que sabía mucho Ay, que eso es todo un temazo para explicar, de hecho, pero... y que él quería pues lograr algo que a mí en un momento me dieron ganas de hacer también, poner una Ujú. escuela de arte, ¿no? De ese nivel, Ujú. la verdad. Ahorita Pero, abriste el tema ahorita de la arzoología, ¿no? Por ejemplo, ujú, que si lo dices así al aire es como, pues qué chingados es la arzoología, ¿no? De qué está ujú, hablando este hombre. Y sí, pues básicamente Jaime propuso lo que él dice que es como una teoría del arte. ujú, Y estuvo muy loco porque básicamente a mí toda la licenciatura me manejó a diferencia de muchas otras escuelas, me manejaron el arte como si tuviera definición, básicamente, que ujú. realmente va como muy en contra de lo que generalmente se hace Es, cuando se trata de arte, ¿no? pues sí, Yo, de hecho, gracias a la escuela, después entré a la maestría en la en Universidad de artes en Guanajuato. la Universidad de Guanajuato. Y me acuerdo que pues yo llegué con todo este rollo de la arzoología, que bueno, no he dicho ni qué es, ¿no? Pero básicamente en palabras cortas, es como una propuesta para una ciencia de cómo estudiar el arte. O Ujú, sea, cómo estudiar arte de manera científica, ¿no? sí, Y me acuerdo que yo llegué con todas estas ideas después de haber tomado toda la licenciatura con ellos. Y pues así en mi ujú. cabeza, claro que sí, el arte se puede definir y es esto. Y tiene todas estas... Y me veían así bien como, ¿qué te pasa? No, estás mal, estás loco, eso no se puede hacer. Le das en Ujú, la madre el sistema. sí. Y a mí me gustaba porque de cierta manera me sentía como punk, ¿sabes? Como
como, Simón, yo vengo aquí con esto y le estoy dando a la madre el sistema. Y todo eso lo creó Jaime, ¿verdad? De la Sí, o arqueología y todo sea, ese rollo. pero no se lo sacó de la nada, pues, o sea, Claro, sí, claro, sí, tiene sus tiene un bases. montón de fuentes y bases y demás. Pero Y qué increíble que él fue el creador de este movimiento y que ya ujú. tiene repercusión en diferentes partes del mundo, lo han seguido y es algo muy interesante. Yo mis respetos a Sí, Jaime tiene Cuenaro. mucho potencial. La verdad, ya después de que entré a trabajar a animación y esas cosas, me he despegado bastantito como de todo el lado de la pues sí, del lado zoológico, digamos, de estas cosas. Ujú. Pero nunca se pierde. Pero no, y sí va conectado definitivamente con mi manera de pensar, ¿no? Yo Ujú, creo que poco a poco le fui bajando porque sí me empecé a intensiar mucho con todo ujú, ese tema y me ujú. acababa peleando con gente y era como, me ensalzaba así como de sí se puede definir y es Sí, esto, ¿no? sí, 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 Que ahí si quieres, igual más adelante les digo cuál es la definición que manejan ahí en la escuela porque sí está sí, sí, interesante. okey. Em, ¿Tú dónde estudiaste la licenciatura? Yo estudié en Guadalajara, en la Autónoma de Guadalajara, y fue, pues, unos años muy bonitos. Había muchas corrientes ahí, que estaba Sergio Bustamante cerca. Hay mucho arte, pero sobre todo es artesanía ahí Ah, cerca. ok. Está Tonalá, está, este, Tlaquepaque. Hay muchas partes donde puedes practicar un arte más Fíjate que como nunca te he preguntado como por tus compas de carrera, tu generación eran de... puras mujeres. Oye, qué loco, también en mi escuela eran la mayoría, o sea, éramos como Sí, 80 alumnos y de esos 80 alumnos creo que éramos como 8 hombres, una cosa sí, así. eran casi puras mujeres. Es común, Sí, ¿no? Por alguna razón. no sé por qué, cuál razón será. Son más sensibles a lo mejor, no sé. Puede ser, y casi siempre los que estamos en este rollo somos un poquito más sensibles Sí, también. sí, sí, sí. Y pues hay de todo, ¿no? Pero mis compañeras, yo les perdí mucho la pista, pero sé que si nos volvemos a ver va a ser como si fuera ayer, ¿no? Ujú. Yo generalmente con casi cualquier persona que tenga un buen trato un tiempo, me vuelven a ver y sigo siendo el mismo los veo igual. Ya. Me imagino que eran con tus compañeros con los que hacías más bien tus expos, colectivas Sí, sí. y demás. Y di clases, fíjate, di clases en Guadalajara, en Rural se llamaba, era un banco rural. Ok. Y me dieron oportunidad de que exhibiéramos en el Teatro Degollado, en el mezanín del Teatro Degollado, que era un lugar muy importante. Entonces, no cualquiera exponía ahí. Entonces, para mí sí fue un honor haber sido el maestro del grupo que expuso ahí Órale, en el Teatro Degollado. Entonces, qué chingón. sí. También había un lugar que se llamaba Centro de la Amistad Internacional, que era también un lugar muy importante Mm. artísticamente, y también llegué a exponer ahí con mis alumnos. Creo que en el episodio de mi abuelo Tomás fue en el que mencionamos que tú te metiste a estudiar artes casi casi como de... Porque no pude pasar con diseño industrial, Te, sí, te, te, te por pesaban las, las matemáticas, por ¿no? las Que matemáticas. Y es fíjate, otra... algo que ahorita también yo estaba recordando mucho era que tú en la escuela no te iba tan bien, Malísimo en matemáticas. en física y Pésimo. química, todo eso. Sí. Y una vez escuchamos a un orador que era fantástico, que era Miguel Ángel Cornejo. Tu mamá y yo tuvimos la fortuna de verlo en persona. Mm. Y él hablaba de que cuando tu hijo le vaya mal en matemáticas o en química o eso, no lo metas a más clases de química, ni más clases de matemática. ¿En qué es bueno tu hijo? Tu hijo es un gran guitarrista, mételo a clases de guitarra y métele mucha guitarra, que es lo que casi todos somos buenos en algo, decía él. Mm. Entonces, si tu hijo es bueno para dibujar, clases y clases y clases de lo que le gusta. Sí, y en ese caso nomás es que pues, tenía que pasar por matemáticas, si no, no me Sí. iba a graduar de la prepa, ¿no? Pero... Ya sé, pero de todas maneras nosotros hicimos mucho porque Sí me apoyaron mucho, sí. reforzaras tus habilidades y esas eran. Que fíjate que creo que es por el lado de que tú y yo nos enfocamos más en el lado de las artes visuales, sobre todo lo que es pintura e ilustración, Ujú. pero también están todas las otras Claro, artes, ¿no? claro, claro. A mí, por ejemplo, creo que de la que menos me llama la atención, o sea, con la que menos convivo, digamos, vendría siendo la danza, Ujú, probablemente. ujú, Me gusta bailar, a ti ujú. también. A mí me encanta bailar. Pero no lo hacemos así de manera, pues, No, como para expresar cosas realmente, ¿no? Como danza interpretativa, cosas de ese tipo. Eh, hoy que anda yo siento yendo, mucho, mucho la música, yo sí sí, cuando la música, la del cine también me encanta, ¿no? a mí Pero también. hace rato me puse a tripear, por ejemplo,
que a lo mejor ahorita que estaba respondiendo al cuestionario de que nos aventamos siempre un cuestionario cuando vamos a hacer estos podcasts, ¿no? Y venía como, ¿qué artes son las que te gustan? Básicamente. Y dije, oye, ¿por qué? Se me hace loco que no hemos actualizado la lista de las artes, básicamente. Porque siento que fácilmente podría encajar hoy en día los videojuegos en ese... Sí, dicen que ahorita hay 20 artes. 20. En lugar de 7, que eran las de antes, ¿no? ¿Cuál otra hay? No. No, pues La instalación, a lo sí, mejor. esa obviamente, Es que sí es cierto, pero... Pero hay arte en los DJs, hay en chorro. Es que eso yo lo pondría en música, por ejemplo, Bueno, ¿sabes? sí, no, pero es como una sub Sí. de la música, ¿no? Pero igual la instalación, pues es una sub de la escultura con la pintura. Sí, o X, la ¿no? instalación es como una mezcolanza. Ujú. Es un mix. Que a mí me encanta la instalación, fíjate. Yo en la carrera, no sé, ¿a ti te pusieron ese tipo de cosas? Está ya más como... Fue más adelante, ¿no? Sí, Me imagino. sí, no. La instalación por si no... Pues estamos hablando como si todo el mundo hubiera estudiado artes y supiera estas madres, ¿no? Ya sé. La instalación básicamente es el intervenir un espacio, de preferencia público, pero puede ser cualquier espacio con arte como a ti se te antoje, ¿no? Y yo creo que el que empezó más con todo eso era el famoso Cristo, ¿no? Con K. No sé. ¿Sí has oído hablar de él? Me suena, pero ahorita Cristo no. era el que empezó a empapelar los puentes o a hacer unos como cortinas en sembradíos de Francia, de puros colores distintos que se movían con el aire. O sea, Ya. todas esas instalaciones, él las empezó a hacer allá Como en en los los 70s, 60s, ¿no? Sí. Sí, y todo el mundo se quedaba, ¿qué onda con no? Sí, Pero sus más famosos inicialmente fue cuando él envolvía los puentes. ya. Llegaban en la mañana así, y un puente envuelto y ya no podían ni cruzarlo, ¿no? ¿Y quién hizo eso? Pues que Cristo. Y con K, pues, Nuestro Señor. sí. Fíjate que está bien cool porque yo lo tenía que hacer para la escuela, sobre todo, ¿no? Que era como era muy chingón. A mí me gustaba mucho eso de mi escuela, fíjate, de mi universidad, que nos dejaban mucho hacer, o sea, ensuciar, rayar, hacer cosas en los salones y no había ningún problema. Para mí, me acuerdo, llegamos a las clases y me empezaba de repente a aburrir o me empezaba a perder y me ponía como que... De hecho, no era tanto que me aburría. Yo de repente nomás me pongo a dibujar. Mientras estaban dando clases me ponía a dibujar y en la prepa, etcétera, en la secu siempre era como, hey, te estás distrayendo, no estás poniendo atención, deja de dibujar. Y me acuerdo que una vez me cachó Jaime que estaba haciendo un dibujito mientras estaba dando clase y me puse como, ay, perdón, ¿no? Y me dice, no, pues claro que no estás en la escuela de arte, tú ráyale, ¿no? Ponte a dibujar todo lo que quieras. Y me encantó porque de repente si abres mis cuadernos de la uni están llenos de dibujitos y luego tienen como globitos de esos tipo cómics y ahí está la explicación de la clase, ¿no? Como que me alocaba y adornaba mis cuadernos. Ajá. Entonces, como que yo no había experimentado realmente esa libertad como de, güey, pues hacer todo el desmadre que quieras aquí creativamente y no pasa nada, ¿no? Sí. Hace rato que mencionabas lo de que si el artista nace o se hace, yo, por ejemplo, mi opinión en ese tema es que cualquier persona, muy tipo Ratatouille, ¿no? Que dicen que todo el mundo puede cocinar. Yo creo que cualquier persona tiene la capacidad de hacer arte. Claro. Pero creo que las personas que crecen con la libertad de jugar y ser como que juegan con su imaginación, tienen una ventaja, pues. Sí, sobre todo yo creo que el que crezcas en un ambiente un poquito más artístico también, Sí. pues te ayuda de sobremanera, ¿no? Sí, pero, o sea, lo Pero digo hay gente que le encanta el arte y no es artista también. Claro. Son compradores, es como yo que me encanta la música y no soy músico. No, Bueno, pero sí estamos hablando poquito, ¿no? específicamente Pero en el sentido de ser artista, pues de producir arte. Creo que si tú de chiquito te dejan, ya sea lo que tú quieras, bailar, cantar, andar haciendo ruido con botes, sí. lo que sea, jugando con plastilina, etcétera, tienes ahí una ventaja porque son los primeros pasitos para empezar a desarrollar desarrollar una antes. técnica, ¿no? Sí. Creo que si te interesa que tu hijo, pues, o sea, pues es eso que comentabas, ¿no? De que comentaba este hombre, el orador, Así, Cornejo. que lo apoyes, ¿no? Si ves que tu morrito anda ahí rayando las paredes en lugar de decir, ¡no! Deja y que le pegues y ya no le pones como, que ya no dibuje, mejor le dices como, o sea, una de dos, o le pones una pared ahí con pizarroncitos o algo así, o... Yo acabo de leer de un niño que estaba rayando en una escuela y el maestro muy enojado le dijo al papá y el papá lo metió a clases y salió que estaba dibujando toda una pared en un restaurante el niño y le pagaron y todo el rollo. Dije, ándele. Mira, ¿qué tanto traemos esto? Que a mí en una ocasión, cuando fue un poquito antes de casarme,
me invitaron a la Sierra de San Pedro Mártir. Ujú. Y yo solo, ahí íbamos a ir 7 días. Mm. Yo solo dije, no voy a llevar nada de arte, ni lápices, ni hojas, nada. Ya. Porque siempre estoy dibujando, voy a ver qué pasa, ¿no? Quiero ver otras cosas. Sí, íbamos a cazar, íbamos a tirar con arco, otro rollo, Ya. llevaban rifles, todo el show. Ya nos fuimos, estuvimos ahí en la sierra, padrísimo, hacía un frío de fregada, y andamos viendo que esta popó es de puma porque tiene pelos y que así, un chorro de ondas de esas, ¿no? Ajá. Y que aquí hay petroglifos y etcétera, ¿no? Ujú. Y ya llevaba como 4 días sin dibujar nada ni nada. Y estaba yo solo sentado adentro de la cabaña en esa ocasión no salí. Y veo que estaba la chimenea con carbón. Afuera había unos 2 caballos preciosos así, de esos caballos cuando se juntan así de lado, como que es la pareja, ¿no? Ya, sí. Y el fondo y las montañas y todo, y una pared blanca atrás de la puerta. Y Mm. pues ahí tenía el carbón, dije, De aquí soy. de aquí soy, y me puse y pues estaba inspiradísimo, tenía ganas, me urgía dibujar. Ya, ya. Y me aventé ahí mi mural acá, según yo, bien fregón. Ajá. Y ya, con los dedos lo honché y hice degradados, todo quedó, para mi gusto quedó muy bonito, ¿no? Ah. Pues ya no. Y cerré la puerta y pues no se veía nada, ¿no? Ajá. Pues ahí había un señor que era como Quiligua, Ujú. de los indios Quiligua, y era el encargado de la cabaña. Oh. Y era medio genioso el hombre, ¿no? Entonces ya en la noche, cierra la puerta y ve el dibujo de los caballos. Y así con una voz bien fuerte dijo, ¿quién hizo esto? Puta, dije, Yo no. ya me cortaron la cabeza. Yo levanté el dedo así, yo, Ajá. bueno, pues ni. Me dijo, qué bonito está. Es lo Me- mejor que he visto Y en me mi dijo, vida. ¿se puede conservar? Le dije, pues Si lo pone barnizas o algo así, sí lo puedes. Mm. No, me dijo, sí me gustaría que quede aquí por mucho Qué tiempo. chingón. Pero fue algo muy loco de que yo solo quise ver qué pasaba si no dibujaba y no pude, pues, no No. pude. ¿Dónde fue esto? Esto fue la Sierra de San Pedro Mártir. Ya. Sí. Capaz que sigue, quién sabe, ¿no? Pues quién sabe, cerca de del rancho Melling. Fíjate Así que a mí, cuando estaba en Guanajuato, Ujú. me hice muy amigo de mi maestra de teoría crítica, que chocábamos un montón porque pues yo andaba con todo mi cura de la arzoología Sí. y ella su rollo era más como por el lado, de, no, es que lo que importa es más como Ajá. lo que importa es la batalla, no quién la gane. Y yo como, no, es importante que se define la chingada, ¿no? Pero, entonces chocábamos mucho por ese lado, pero me llevaba muy bien con ella, con Adriana. Ajá. Y me invitó a su casa y me dice como, no, pues me va a checar en la casa, tengo una vista bien chingona de todo pues, de Guanajuato y nos aventamos acá unas cheves y pues a cotorrear nomás de arte y demás. Sí. Y ya estábamos en su casa y vi que tenía una pared como de esos de pintura de pizarrón. Ujú. Y me dice, todos los años, cuando va a ser Día de Muertos, Hacemos aquí un mural con gises y lo ponemos. Y yo dije, qué chingón. Y me dio chance yo aventarme mi muralito de de Día de Muertos. Día de Muertos, que yo nunca hago murales, pero se me hizo fácil la idea de cómo hacerlo con gises. Qué padre. Y me aventé una imagen, me gustó mucho, era como una mujer así desnuda, pero como con colores amarillos y naranjas y pelo azul y demás, y como que tirando un rayo que se convertía en un girasol con un puto, estaba tripiadísimo. El punto es que le encantó. A Adriana le encantó el dibujo y me preguntó lo mismo que a ti, ¿cómo lo hacemos para barnizarlo? Porque no quiero quitarlo. Y ya casi fue como, pues ahí se quedó mi dibujo en su casa. Y la última vez que me le pregunté, me dijo que ahí seguía todavía, ¿no? Y ya tiene como 6 años, creo, de mi ida a Guanajuato. Qué fregón. Entonces sí está muy chistoso como una historia un poquito más similar a lo que me platicas ahorita, de esas veces que sientes como la necesidad de. Sí. Hace poquito acompañé a Erika aquí al Palacio Municipal porque... Erika, mi esposa, ¿no? Uh-huh. La acompañé al Palacio Municipal porque tenía que hacer unos pagos ahí del SAT. Uh-huh. Y pues típico ahorita del COVID, nomás le dejaron entrar a ella y yo me quedé afuera esperándola. Y estoy sentado, no llevaba nada, no tenía cuaderno ni me daba flojera estar en el celular. Entonces estoy así sentadillo en el pasto esperando afuera. Y de repente las volteé al piso y empiezo a ver como que habían palitos. Y me puse a recoger palitos y como que los empecé a encajar en el piso y poquito a poco. Y de repente sale Erika, que es después de como 2 horas, y me dice, oye, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? Le digo, mira, hice una casa para gnomos. Y me aventé como una casita así como apilando ramitas y parecía como un tipi chiquito. Me dio mucha risa con toda su cajita de buzón y todo el rollo. Entonces es como... Sí, es algo que como que te atrae, ¿no? Que lo tienes que hacer y pues
Qué suave, ¿no? Yo siento que es algo muy padre. A mí a veces me dicen, ¿no te aburres tú? O sea, yo les digo, no, porque siempre tengo algo que hacer, algo que dibujar, algo que crear, algo que experimentar. O sea, Ujú, siempre tengo yo esa como necesidad que me quita toda la bronca de estar aburrido, pues. ujú. No me aburro por eso. Es que es una carrera, profesión, disciplina muy versátil, la verdad. A Ujú, mí, por ejemplo, me acuerdo que mucha gente llegaba y le decía, a ustedes, ¿no? Mis papás les decía como, pero ¿de qué se va a mantener, no? claro. ¿Qué va a hacer con el arte? O sea, mis Ujú, tíos era como, se ujú. va a morir de hambre este güey El cuando arte es muy ingrato, y ¿no? es como, pues no manches, hay un montón de cosas que puedo hacer con esto, ¿no? Me puedo ir desde el lado de estar haciendo lo básico, que es pintar y ponerlo en una galería y a ver si se vende o vendiendo cuadros, hasta pues, hacer diseño de camisetas, tacitas, puedo hacer ropa, puedo hacer canciones, o sea, puedo hacer Ujú. jingles, puedo hacer Sí, 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 sí. eh, Es muy vasto el arte. monitos, o sea, hay de todo puedes hacer. Ahí Ujú. básicamente más bien se define de Escenografías, qué es lo mil que tú quieres hacer, qué es así lo es. fregón del arte. Pues es una cosa tan maleable y con Mm, tantas posibilidades sí. que se presta para lo que sea, casi, casi. Y te digo una cosa, muchas de las carreras actuales se van a ver afectadas o están directamente afectadas por la inteligencia artificial, por los robots, por Mm, todo esto. Sin embargo, lo que es el arte, los músicos, los escritores, todo eso, pues va a ser más difícil, yo pienso, que un robot se ponga a pintar o escribir. No lo dudo que lo vayan a hacer y muy bien, pero va a faltar esa sensibilidad humana para mi gusto. ya lo están intentando, fíjate, Sí, pero no, ¿desde cuándo? Que hay changos que pintan y sí. elefantes que pintan y No, y también ya hay mil como, cosas. hay ya inteligencia artificial que te, por ejemplo, te puede imitar cómo escriben autores, les dan de Ujú, comer, haz de cuenta libros, y después, ahora le aprende a escribir como J.K. Rowling, ¿no? De Harry Potter, pero hasta ahorita todavía no le dan al clavo, porque, por ejemplo, ujú. hay un caso muy chistoso que se llama Harry Potter y la pila de lo que parece un montón de cenizas, así se llama. Y se llama así porque básicamente le dieron de comer a un Ah, mm, programita ujú. todos los libros de Harry Potter y fue como, órale, pues aviéntate tu Escríbelo. propia historia. Y no tiene sentido. Ah, Está bien raro, pero la ah, dicción y la manera en la que está escrito sí se siente ¿qué es como ella? que es ella. Pero pues Wow. ya que lo lees es como, y de repente Ron se volteó y le dio un beso a la araña. Y es como, what, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, Okey. quién sabe. Yo, por ejemplo, Falta y lo pulan, ¿verdad? más que verlo como algo como, pues digamos, en la época de la revolución industrial, sí era como de no manches, están inventando robots, me van a correr, ¿no? Ujú, A mí, en lugar de asustarme ese tipo de cosas, más bien lo veo como, es como un juguete nuevo, ¿no? ujú. Entonces, yo, por ejemplo, recientemente se me prendió el foco porque me enseñaste un artista coreano que se llama Jam San, creo que se Yam-san, llama sí. que de tu serie esta de lo está Está bien no bien no estar estar bien, bien, sí. que me encantaron sus dibujos y Ajá. de repente, pero me empecé a acordar que él es de esas personas que como que no se les ha olvidado cómo jugar Ujú, ujú. y combina foto con dibujo y luego le Se pone ve que se collage y se divierte, ¿verdad? divierte un chorro, que es uno de los peligros de cuando ya te empiezas a profesionalizar Sí, en tu técnica, sí, sí, sí. que de repente sientes que no puedes romper ciertas reglas porque no Ujú. va como, ay, ¿cómo le voy a meter este tipo de color a esto si lo correcto sería meter esta cosa, etcétera, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, como que uno poquito a poco le va perdiendo como Te vas haciendo cuadrado y más cuadrado. Simón, Sí. poco a poco, ¿no? Entonces, cuando, Rigorista, ¿no? Te estás metiendo en sí, como camisa de cuando vi fuerza. el trabajo de este hombre, como que se me volvió a abrir la cabeza, como, oye, puedo hacer lo que yo quiera, sí es cierto, A ¿no? Y fuerzas. me conseguí un programita, hay muchos programitas así como de, que te hacen que te hagas más viejito, apps de Así. ese tipo. Dije, ¿por qué fregas no estoy usando la tecnología que hay ahorita como para eh, Tripear tripear cosas cosillas y chingonas. hasta sacar algo diferente que no hubiera sacado de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho y estoy muy cómodo en lo que es esto del arte digital, ¿no? Ujú, ujú. Qué padre. Y me bajé una de esas aplicaciones de que te, así como pones tu foto y te convierte como en un Picasso, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero nunca lo hacen al 100. O sea, los Ah, ves y es como medio Picasso, pero no, no realmente, ¿no? sí, sí, sí. Se ve que esto lo hizo una computadora y que le falta como El el feeling. feeling humano. Entonces Sí, empecé a agarrar esas cosas como de base y a pintarles yo encima y jugar, pero me gusta porque te da un punto de partida interesante órale. que a lo mejor tú no lo hubieras hecho o Hasta te por hubieras tardado un flojera, montón, ¿no? Por hueva, ¿no? sí. Entonces está muy padre agarrar las herramientas que hay hoy en día Ujú, y jugar con ellas. Que a mí me recuerda mucho cuando entré a la carrera, ujú, yo desde la prepa hacía animaciones en Flash. ujú. Y cuando entré a la uni yo traía todo este rollo de, pues tengo mi tableta viejísima de allá del 2000,
5, ¿no? Y hago mis caricaturitas y demás. Y Mm, yo andaba muy metido en todo este rollo del arte digital. Y me acuerdo que en aquel entonces la gente era como de, ¿arte digital? ¿qué onda ¿Qué con es eso? eso? Claro que no. O sea, eso no Sí, es arte. sí, sí. Y la frega. Y hoy en día creo que es de lo que más hay, Sí, curiosamente. sí, sí, sí. Porque se Y fue y yo no normalizando. me he metido, pero muy pronto voy a tener que hacerlo, pues, o sea, yo me acuerdo cuando tenía mi imprenta que me decían: "Ya salió el Corel, Alfredo, ya, ¿por qué estás haciendo eso a mano?". Y Ujú. yo les decía: "No, pues es que, yo así aprendí y, pues, para mí esto es lo normal", y tenía que mandar a hacer la tipografía y pegarla con cera, era un rollotote, ¿no? El Sí. paste up, y un alumno, Miguel, el Miki Lozano se llama, Ujú. él está en España, por cierto, me dijo: "Alfredo, te voy a vender mi computadora, y lo voy a vender con el Corel y te voy a enseñar". Nice. Fue un súper brinco el que me dio el trabajo, ya Sí. me olvidé de andar con medidas y con esto y con lo otro, agarraba la compu, pero él me enseñó, ¿no? Claro. Entonces, eso fue el darme cuenta que la tecnología efectivamente te sirve un chorro, ¿no? Es Si que a la final sabes de usar. cuentas es una herramienta. Ujú, Es una herramienta y es parte del proceso, pues, y si lo que da creo que aquí se aplica mucho la frase del como fin justifica los medios, o más bien como que lo que importa es el resultado, no ujú, tanto el cómo le haces, sí, porque las 2 tienen sus pros y sus cons, ¿no? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, pintar digital, pero no es el mismo sentimiento imprimir algo que hice en la computadora a mancharte, tocar y mancharme y ver todas las sí. costras de pintura en un marco, ¿no? Fíjate, tu tía Ceci, ahora que estuve en Monterrey hace 2 años, me dio, así como gusto ver que uno de sus baños lo tiene prácticamente lleno de tinta, el suelo, manchadas Nice, las paredes, o sea, lo hace como porque quiere, allí ¿no? ella se mete y se empapa y usa esos papeles Arches de 300 libras Ujú, gruesototes que lo puedes súper llenar de arena con claro. 1000 cosas No, yo y me salen unas ondas increíbles, sí, ¿no? sí, pues es que Y ella te ahorita está haciendo unos trabajos, mis respetos para mi hermana Ceci. Y luego tenía unas esculturas tan bonitas de arcilla, de gorilas, de lobos, de cosas así muy padres, ujú, que mucho de eso realmente, y se lo dije, me inspiró para hacer ahora mi surrealismo, ujú. porque vi que ella estaba haciendo cosas tan padres en arcilla que yo dije, yo hacía arcilla hace muchos años. Mi Sí, hermano no. David, el pianista, él hace unas cosas en arcilla preciosas Pues es que también. ni hemos tocado el tema, curiosamente casi, pero pues tú eres de familia de artistas, pues. Sí, Tomás, mi hermano, que es médico, el Tomás, él ya ha hecho exposiciones individuales A mí de me él. encantan las pinturas de mi tío Tomás. Padrísimo, su trabajo es muy surrealista el Sí, trabajo de sí, Tomás, y se sienten como cuentos. y él es como muy onírico, así como muy, mágico su Ujú. trabajo. A mí se me hace como realismo Creo mágico que ya lo no que está en hace. casa de mi abuela, pero antes había un cuadro de unas hadas que me gustaba un montón. Ya se lo llevó. Sí. Ese ganó segundo lugar en Cheto, de los Ah, ya. concursos, que es muy difícil ganar un Mi tío segundo Neto lugar. también pinta, ¿no? Pinta Hay cosas había un muy rinoceronte, creo que de él, que me gustaba un friego. increíbles, y Sí, con unas abejas, y sí, 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 son surrealistas todos sin querer, pues, sí. muy locos. Y mi Vivis abuelita. Vivis daba clases de pintura, Katy también, Sí, es cierto. este, ¿quién falta? Creo que Javi es Javi el es casi el que único que no, pero alguna vez ha hecho cosas como Darkis, que están muy locas, y sus 3 hijos son sí, excelentes pintores, sí, sí, ¿verdad? Y, pues, ellos tienen por el lado de los Bitterling que su abuelo era pintor. claro, Entonces, lo tienen de los 2 lados bien claro, claro. arraigado la pintura, ¿no? Sí, pues no se diga mi abuela, ¿no? Que también pintaba un montón de cosas bien Sí, fregonas, pero ya lo hablaremos a más profundidad en su capítulo que también le vamos a hacer a mi tita Oli. okey. Em, pues mira, eh, aprovechando, ¿no? Que estamos hablando de todo esto como de la apertura y cómo puedes hacer básicamente lo que quieras Ujú, con esto del arte. Yo me acuerdo mucho, ustedes la verdad me apoyaron un montón ujú. para cuando les dije, pues quiero estudiar arte. Me acuerdo que sí, mi mamá hubo un poquito de preocupaciones y me llegó a hacer el comentario como de, oye, pero también te interesaba como lo de las compus, ¿no? Es como, sí, pero nunca me presionó. Pues sí fue como, bueno, no, sí, cierto, a ti lo que Pero te tú eres gusta bueno es. en las compus, Sí, sí, porque pero no creo que sería tan feliz si me dedicara a estar arreglando nomás a eso. máquinas y cosas de ese tipo, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, le sé levesón, pues sobre todo porque ya no le seguí por ahí. Ujú, Pero a final de cuentas, para mí era muy importante dedicarme a esto que me gustaba y siempre he sido muy feliz trabajando específicamente esto, ¿no? Yo siempre me aferré a que los trabajos que fuera agarrando ujú.
tuvieran algo que ver. Y de hecho, diseño de camisetas y di Ujú, clases de dibujo y di clases de pintura y para niños y para adultos en la universidad. ujú, He hecho caricaturas, he trabajado para series de televisión. O sea, siempre me he ido por un lado que tenga algo que ver, ¿no? ujú. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué tanto el aferro a querer hacer arte, no? O sea, ¿qué tiene de importante? De repente mucha gente así es como, pues nomás son dibujitos, ¿no? Nomás son Ujú, esculturas, ¿de qué fregados importa esto? Y algo que a mí sí me enseñaron mucho en la carrera y que sí es algo que yo me tomo muy a pecho y considero que sí es muy cierto, es que a final de cuentas la importancia del arte es elevar la calidad de vida de la humanidad. Y claro. no tanto por el lado, porque si era como, ¿para qué hacer una pintura cuando podrías estar que haciendo de comer un pan, por ejemplo, o Ujú. sembrando o algo así que sea más útil? Y imagínate un mundo sin arte Sin color. y te vas a dar cuenta inmediatamente la importancia. O sea, si que Sí, todo fuera gris, cuadrado y sin teatro, sin música, sin sería un todas las mundo muy artes, ¿no? deprimente. Por supuesto. Sería un mundo y creo que hay de arte a arte o sea, en cuestiones de como, bueno, es que no manches, cambió la historia porque representa, o sea, no sé, hay arte que es sumamente representativo y que tiene un nivel de valor muy grande en cuestiones de, por ejemplo, hay arte que se hace para impulsar movimientos sociales, hay arte Ujú. que hace que la gente recapacite de repente ciertas cosas y también hay arte que nomás Pero, es bonito. pero fíjate, el arte en sí, como empezó en las cuevas de Altamira o en Lascaux, en Francia, en tantas cuevas que hay allá perdidas, ¿no? Ujú, Que de hecho pues ya están muy maltratadas por tanta gente que empezó a entrar y a causar daños en ellas, pero son paredes altísimas ujú, en las cuales requirieron de la ayuda de andamios, sí, de que los subieran, de que alguien estuviera con una antorcha quemándose, ujú, y, pero sin embargo ellos querían dejar eh, un testimonio de los animales que había mamuts, que había sus manos, como claro. eh, con pigmentos y un hueso le soplaban para que se marcaran, Fíjate que etcétera, ¿no? ujú. Es muy interesante. A mí en la escuela de artes ese era un tema de los más importantes que nos enseñaban al principio. Ujú, Y es muy cierto lo que estás diciendo. O sea, básicamente nos decían, si fuera una cosa inútil, ¿por qué fregados se empeñaron por tantos milenios ujú, en estar haciendo todo este tipo de pinturas rupestres, ¿no? Por ejemplo, o sea, ujú. y porque uno piensa como, pues sí, pinturas rupestres, ¿no? De repente ponían una manita y hacían como caballitos cazando, como Ujú, monitos cazando cosas y más. ¿Eso qué, no? A mí lo que me decían, o como lo que me enseñaron, era que el poder representar cosas a través de elementos visuales ujú. Era como fue mágico. básicamente como lo que elevó a los humanos Ujú. por encima de los demás animales, porque siempre es como, no, pues es que los humanos tienen pulgares, y pues sí, pero los chimpancés también tienen pulgares y ahí siguen, ¿no? Pero no Pero, retráctiles, eso sí. no, sí, pero no pueden Plasmar algo así. plasmar algo, o sea, lo Sí. que te da el poder de poder agarrar una cosa que está allá, pero representarla aquí, por ejemplo, o sea, te da la capacidad de lo que se llama, lo que le decían la mediatez, no la inmediatez, pues, o sea, Ujú. los animales funcionan ahorita, en el momento, ¿no? Es Instintivamente, tengo, puro instinto, pero si tú puedes hacer un mapita como de, ok, vatos, vamos como fútbol americano, ¿no? Como vamos a estar aquí estos tres monitos y vamos a atacar esta cosa que se ve así y Ujú. la vamos a tirar lanzas, ¿no? Y es Sí, sí. como, ok, Una estrategia, ya tenemos una estrategia de cómo vamos a matar esta cosa, ¿no? O sea, claro. te da el poder de planear. Sí, 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 Tú no sí. ves de repente o sea, hay animales que tienen tecnología animal, Sí. que sí es como de, sí, mira, el Unos chimpancé. pájaros que sueltan Ajá, piedras hay para pajaritos que quebrar agarran como palitos y colores. los meten en huecos y cosas así, Sí, sí, sí. pero no vas a ver esos pajaritos tripeando como guacha mañana. Me voy a Sí, levantar no, temprano y voy a por armar supuesto. una cosa y con eso voy, o sea, no, los humanos sí pueden hacer eso. Ajá. Y todo eso de planear también va por el lado del lenguaje, o sea, Ujú. Y el lenguaje visual en este caso. lenguaje visual y lenguaje hablado, pues porque tú Sí, puedes decir, yo te puedo contar ahorita, o todo lo que estamos escuchando en este podcast, ¿no? Sentarnos a sí. hablar de mi familia y mi tía que nunca, que tiene años que no veo, etcétera, Ujú. y me lo puedo imaginar en mi cabeza a través de los ruidos que tú estás diciendo con tu Claro. boca. Puedes hacer oraciones. Con Ningún otro animal tiene eso, y ese es el poder de la representación. bueno, eso pensamos, porque las ballenas, los delfines, todos esos tienen un Sí, lenguaje bastante sí, amplio y quizás nosotros no lo hemos descifrado, pero pero bueno, pero no tú tienen esa capacidad de dibujar para no, empezar, no, no ni dibujan de ni tampoco tienen la capacidad de hacer una oración completa, ¿no? O ni sea, se ríen. no.
Ay, creo No que... tienen humor, creo. ah, Esa es una cosa que tampoco creo que sí hay noté. animales que se ríen, pero son raros. Pero no por el humor, no porque, No. ¿verdad? No es Pero, o sea, premeditado. yo nunca he visto un perro que esté así como diciendo como... A lo mejor te ladra y ya, pero... Y sí significan cosas, ¿no? O sea, pero es más instintivo. Claramente identificas entre un... y un... Es como, ah, ok. Está feliz, está Bueno, enojada, está triste, ¿no? yo ahí difiero poquito porque tanto la Lunita, mi perrita, como Yo no digo que sean tontos y que no la piensen. Papri, como Ojo. que te reclaman. Y tú oyes así Claro, como que te claro, están reclamando. claro. Bien loco, ¿eh? Mis gatos también así son, o sea, Sí. me llegan y me hablan y yo hasta les pongo vocecitas de lo que me dicen, ¿no? Sí, Pero yo nunca he sí. visto a mi gato Ron que esté ahí Eh, sentado haciéndome toda una plática como de, hey, No, sí, no. llegaste tarde y mira lo que pasó por tu culpa, etcétera. O sea, no, Sí, no. llegan y te reclaman o están contentos contigo, etcétera, ¿no? Sí. Yo estuve dando clases en la escuela de artes ahí con Juanalo por pues, como 4 años, más o Sí, menos. sí, sí. Y me tocaba dar la clase de teoría del arte y era básicamente explicarle a las nuevas generaciones qué fregado era la arzoología, ¿no? Y Ujú, dentro de todos estos 4 años que estuve dando clases, siempre pues le dábamos vueltas y le dábamos vueltas y se las explicaba de manera medio abstracta hasta que eventualmente llegó un día en el que me dijeron como, oye, pero ¿cómo lo escribes como diccionario, como en un enunciado esto? ¿Cómo lo sintetizas, no? ujú, Y la definición concreta a la que llegamos, que después de la picha Jaime le gustó y ya hasta la fecha es como la que yo manejo, es básicamente el arte es el proceso. ujú, Ojo, es un proceso, no es una técnica, no es nada, es un proceso. El arte es el proceso mediante el cual sintetizamos la información que nos rodea. O ujú, sea, es un proceso en el que te sientas y con tu cabeza estás viendo como, a qué huele, qué estoy escuchando, de qué me estoy acordando, toda la información que te rodea ujú, y la sintetizas en una forma nueva de manera intuitiva. Y a mí me gusta mucho esa definición porque engloba todo, pues no está limitado que, es que el arte es el conjunto de técnicas que ujú, hacen esto, o el arte es la pintura, o el arte significa algo, o sea, no, el arte es un proceso. Y es el proceso de cuando juegas y inventas algo que no estaba ahí antes, básicamente, ¿no? ujú, Y me acuerdo que cuando estaba en Guanajuato, pues yo llegaba con esta mentalidad, la gente como que le latía, pero siempre había como un pequeño como, pero es que es una definición, ¿no? Y me ujú, acuerdo que tiene años que yo no me meto con esto, te digo, porque me peleaba mucho con la gente, me lo tomaba muy a pecho, porque para mí era muy importante todo esto. ujú. Y con los años como que ha ido, pues me fui calmando, Y fíjate, básicamente. yo tengo otras definiciones. Por ejemplo, para mí el arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, Mm, No está tan mal, fíjate. ya sea real o imaginario, Ujú. mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El Es que ahí arte, está eso, por ejemplo, plásticos lingüísticos sonoros, ¿qué sí, tal? Hay más cosas también, ¿no? sí, sí, Pero, sí, sí, sí. No nomás enfocarte en lo plástico, ¿no? ujú, El arte permite expresar ideas, emociones, claro. percepciones, sensaciones. Es la expresión más auténtica de lo que somos y sentimos y se puede transmitir en muchas áreas. Ujú. El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Esa podría ser otra también, No está padre. ¿verdad? Y fíjate, por ejemplo, según Marcel Duchamp, que para mí, Marcelo del Campo, el espectador es quien hace la obra de arte, él decía. Ya. Y Marcel Duchamp fue el primero loco que se le ocurrió ponerle bigotes a la Mona Lisa, por Sí, ejemplo. creo que esa y Y el urinal. los ready-mates. Ready-mates, el urinal es el mingitorio, se puede decir. Ujú, Él lo llevó a un museo y dijo, esta es una obra de arte. Y todos se quedaron, ¿cómo va a ser un mingitorio obra de arte? Y claro. dijo, lo es, pero ustedes no tienen la capacidad de percibirlo. Que sin embargo, fíjate, creo que esa historia se ha ido como transformando con el paso de los años y Como el la teléfono gente. descompuesto, lo Sí, más. bien cañón, o sea, porque lo que la gente no comenta mucho respecto Ujú, a específicamente el caso de Marcel Duchamp, ujú, y en especial este caso del urinal o el mingitorio, ujú. es que el vato lo estaba haciendo por chingar, Ah, sí, básicamente. sí, sí, sí. O sea, él se estaba burlando Así de la es. gente de las galerías y del sistema diciendo Y de como, los críticos y de cheque, los todos. este urinal es arte, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y la gente en su tiempo pegó el grito en el cielo y fue como, ¿qué le pasa a este hombre? Eso ¿Cómo lo se hizo le bien ocurre? famoso Y se también. hizo famosísimo. Pero Ujú, lo malo de Duchamp ujú, es que de cierta manera acabó cayendo sobre su propia trampa, ujú. pero al mismo tiempo, no sé si, creo que escuché alguna vez que se acabó arrepintiendo, pero nunca lo hizo público, porque ya después de que hizo su urinal, después sacó
Sí, los ready-mades. Ajá, los ready-mades, que es básicamente encontrar algo Sí, ya hecho y lo pones en un museo, ¿no? Y exacto. a la fecha hay un montón de gente que sigue reciclando eso, pero ninguno tiene... Yo sí digo que la neta, haber hecho eso originalmente, de Él ponerlo fue, original, sí fue arte, claro, porque claro. el vato hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes y Exacto, provocó una reacción fuerte en la gente de aquel lugar. exacto. Pero en el momento en el que lo empieza a reciclar una y otra vez y el sistema en lugar de decir, "¡Ah! ¿Qué es esto?", más bien dicen, oye, qué chingón, Simón, ten dinero, toma todo este dinero y ten toda una sala de exposición para que pongas todos tus ready-mades, pierde ese Sí. como Él era muy, poder. él era muy creativo porque en una ocasión dicen que también a un museo le explicó que Mm, le iba a mandar unos triángulos y les dijo cómo los tenían que poner. ok, Y ese fue el primer salón con arte prefabricado. ok. Entonces nadie lo había hecho antes y él lo Les dio hizo. instrucciones, ¿no? Sí, De cómo armarlo. sí, va a haber tantos triángulos, los van a poner de tal manera y ahí, así se van a quedar y así se quedaron. Y es que Forever. ahí te metes mucho, ahí sí es como todo este tipo como de discusiones grandísimas de repente, como de, pero entonces sí eso no es, ¿qué es esto del arte? ¿No? O sea, es como, Sí. yo por ejemplo, ahorita me distraje un poquito, pero te comentaba que creo que Marcel Duchamp, dicen, leí por ahí alguna vez, que Ujú. descubrieron que el vato tenía un mural secreto detrás de una pared en su casa, ya que murió, como que lo tenía ahí y clausuró la habitación Mm, para que nadie lo pudiera ver. No sé si será nomás un mito urbano, quién pero sabe. escuché eso alguna vez. Otro Ajá. caso muy, muy, muy parecido a Duchamp es el de Jackson Pollock, Ah, sí. que todo su rollo era haciendo un montón Sus de drippings. pinturas así de goteando pintura por Él todos era, lados. él era mecánico, ¿sabías? No, Entonces, él ponía un lienzo sin una tela, se puede decir, nada ujú, más en el piso y a un bote lo perforaba, ujú, lo llenaba de pintura y se ponía a caminar. Dicen que en sus cuadros, y ahorita valen millones de claro. dólares. Y Es decía, era impresionante. básicamente, me siento enojado, y era, ¡ay! Le tiraba dripping enojada, y luego ahora estoy Sí. triste, y lo tiraba más Y, despacito, ¿no? y, Pero, y lo increíble es que pues él rompió con todo un rollo de... Él fue el primero en hacer el action art, se llamaba, claro, y murió muy joven. Entonces eso tuvo un accidente automovilístico, murió joven y eso lo catapultó, así como que lo hizo ya. famoso antes de tiempo y sus pinturas valen un dineral porque no hizo tantísimas. Ah, ay, son un Bueno, friego. sí, son muchas, pero por la edad que tenía pudo haber hecho el doble o el triple. Entonces, Ujú, sin embargo, pues hizo un número, yo creo, normal, ¿no? ya. Pero valen mucho ahorita A mí esas lo que pinturas. es que a ellos los conecto mucho Ujú. porque siento que los dos cayeron en la misma trampa, pues que fue Ujú. empezaron, no tanto, Duchamp sí se estaba burlando del sistema, Pollock nomás quería experimentar y sentirse, pues estar ahí haciendo su rollo, ¿no? Con de dripping, pero en el momento en el que nomás empiezas a repetir la misma cosa una y otra vez, pero nomás le cambias poquito Sí, a la sí. fachada, pues ya no, Sí, 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 ya sí. no estás haciendo nada nuevo, no estás innovando, no estás Así diciendo es. nada, no tiene realmente, pues, porque no toda la obra No, tiene que no está tener. aportando más, pues. Ajá, o sea, cada obra aporta de manera diferente y hay obras que Ujú. tienen cosas así como, mira, claramente hay un mensaje y hay otras que son más como una expresión, un sentimiento así tipo estos dos, ¿no? Fíjate, Pero, una historia que yo recuerdo muy claramente también fue la de Vasily Kandinsky. ujú, No recuerdo si era polaco o ruso, pero él fue el creador del abstraccionismo geométrico y el sí, abstraccionismo en general. Él estaba pintando un cuadro normal y decidió ir a comer un refrigerio o algo, y cuando sale de su casa salió a caminar y eso, y cuando regresó, a lo lejos vio su lienzo ujú, en una perspectiva así como a 3/4 y vio que era algo completamente diferente a lo que estaba pintando y le encantó. le gustó. Entonces de allí dijo, oye, pues, ¿por qué tenemos que hacer las cosas tal como son? Ujú, Voy a empezar a hacer tripeos de puntos, de cuadros, de geométricos, ¿no? Y empezó a hacer su abstraccionismo geométrico. claro. Y se hizo famosísimo. Fíjate que a mí me gusta mucho todo lo que es esto del arte en la época pues del arte moderno, ¿no? Ujú, Me da risa porque siempre que uno dice arte moderno, pues uno quiere pensar que es lo de hoy en día, pero ujú. pues no tienes que aprender a diferenciar entre el modernismo y el arte contemporáneo, ¿no? Ah, no, claro, claro. Lo contemporáneo pues es lo de hoy, Lo de pues. hoy. El arte moderno pues viene siendo lo que se hizo como de que del 1900, De, pues de hecho, hubo una línea que era el modernismo, donde claro. estaban los italianos, ¿no? Ujú, Balá, Marini, todos esos italianos muy ujú, locochones hacían.
Que eso no ni los conozco, esos que estás diciendo, ¿eh? Ellos hacían trabajos así como de movimiento, de Ujú. autos, de carrera, como corriendo, dejando Creo estelas de que luz y todo eso, ¿no? básicamente a final de los 1800 hasta, antes de 1960 o no, pues, de Ujú. los 1800 finales para adelante, creo que Los sismos. a partir del todo lo que es esto, los istmos estuvo bien chingón porque era básicamente todas las personas tratando de innovar de alguna manera y Pero fíjate, romper las algo que a mí también me impactó mucho fue cómo empezó el impresionismo, que es uno de los primeros ismos. ujú, ¿Por qué empezó el impresionismo? Por la fotografía, fíjate. ya, Cuando llega la fotografía y le quita el trabajo a un chorro de pintores que copiaban retratos y cobraban un dineral, ujú. aparte que antes te decían, ¿sabes qué? Te tienes que venir a Más, sentar aquí no, una no, no, tengo la nariz muy ancha, ¿me la puedes hacer más finita? ya, Es para que mis nietos me vean bien. simón, Entonces te pagaban otra lana, ¿no? Y tú les hacías más caritas o, ujú, oye, quítame esta mancha, quítame este lunar. Y entonces eso no se podía hacer con la fotografía. Los pintores lo hacían, pero llega la fotografía y resulta que ahora sí la fotografía, pues por mucho era más realista la cosa. ujú. Los pintores se ven obligados a hacer otras cosas. Es lo que estamos hablando hace rato. Sí, Que es, sí. o sea, la tecnología impulsa que pasen cosas nuevas, ¿no? Claro, claro. Entonces dijeron ellos, nosotros no somos máquinas, nosotros somos más que máquinas. Ujú, Entonces ellos pintaban y exponían en un salón subterráneo. Era, claro. era abajo de la tierra en París. Y la gente iba a verlos y les escupían a los cuadros. Ya, Era bien triste para ellos porque la gente se burlaba de esos cuadros horrorosos porque ellos empezaron a hacer cuadros que no se vieran realistas. pues sí. Pero Apollinaire, que era un crítico de arte, se burló de un cuadro de Manet que se llamaba Impresiones del Sol Naciente. Ujú, Entonces él en burla le puso el nombre de ese cuadro, Impresiones los impresionistas. ujú. De ahí surge el nombre, Ya acabaron adoptando el nombre, ¿no? ¿sí? Y Manet y Monet, más bien Monet, que se escribe Monet, Siempre me él, confundo con esos dos. sí, son diferentísimos. Yo sé. Él empieza a hacer un mismo cuadro a diferentes horas del día. Ya. Por ejemplo, la Catedral de Chartres, y la hacía en la mañana, y luego pintaba otro cuadro en la tarde, y así, y vas viendo las diferentes luminiscencias, este se pintó en la luz del día, la luz de la tarde, así, todo ese tipo de cosas que son muy, muy interesantes, ¿no? Y que Ujú, antes no se había hecho. Y luego hacen la yuxtaposición de colores. Vamos a hacer un verde, pero no lo voy a pintar. Voy a poner un punto amarillo y un punto azul y el ojo mismo a la distancia los va a ver verdes, claro. tipo los cómics, ¿no? Sí, sí, sí. Y empezaron a hacer eso. Y Sí. luego entran los puntillistas, Seurat, Signac, todos ellos, y empiezas a ver cómo ellos también pues hacen unos cuadrototes con puros puntitos, puntitos, pero hacían eso, hacían un color adyacente a otro para dar Sí, como que se mezclan, pero nomás sin que sin, se junten, sin, pues, por adyacencia. sin combinarlos, Ajá. exacto. Entonces, van creando escuelas y van rompiendo y van rompiendo. Ujú, Y uno de los colmos fue el dadaísmo. sí. El dadaísmo fue cuando era la Primera Guerra Mundial y muchos juniors huyeron de la guerra, se fueron a Suiza, que era un país neutro. Ujú, Pero ellos pintaban de frac, andaban así como en saquito y toda la cosa. Eran juniors que no quisieron pelear. ya. Y era muy fuerte para ellos, a veces porque estaban escuchando los bombazos ahí cerca. No, y aparte me imagino que les han de haber tirado a tierra lo bruto, ¿no? Es que están haciendo aquí Sí, esta bola de juniors haciéndose güeyes pintando en lugar de ir a pelear por su país, ¿no? y el iniciador de todo era Tristán Tzara, era un yugoslavo Ujú, que tomó un gotero, abrió el diccionario y soltó la gota de tinta y cayó en la palabra dada, ujú, que quería decir caballito de madera, algo así. ok, Y entonces de ahí salió dadaísmo. ya. Como ya habían los ismos, pues le puso dadaísmo. Pero era antiarte lo que hacían. Sí. Ellos tenían el arte fonético, ellos fueron los creadores del happening. Ah, ok. Se ponían unas borracheras tremendas y haber fumado de todo y un desmadre. Y llegaba alguien de repente y echaba una bomba de humo y todos se atacaban de risa. Y esos eran los happenings. O soltaba del techo un balde con agua, ondas. Eran sucesos que pasaban, ¿no? Ujú, Alguna vez alguien leyó un poema fonético que cómo lo disfruté porque lo hizo bien suave y ya era del dadaísmo, ¿no? Y allí claro. estaba André Breton, que fue el padre del surrealismo después, ya en 1924.
Esto era como en 1918, cuando la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y Breton se hartó de que todo fuera antiarte, pues. Ya. Hacían una pintura y la rompían y le ponían, eso ponerle bigotes a la Mona Lisa, pues fue antiarte. Todo ese tipo de cosas que hacía Marcel Duchamp también era así como una rebelión Sí, contra el anti-establishment que le llaman. claro. Entonces, Breton llega un momento en que dice, no, ahorita ya son otros tiempos, ya había pasado la Primera Guerra, Ujú. y fue hasta el 39 que empezó la segunda. Entonces ellos empiezan a decir, no, ahorita estaba la psicología de Sigmund Freud diciendo que los sueños y que todo ese rollo, nosotros vamos a liberar el subconsciente, en los sueños hay que liberar nuestro arte, hay Ujú. que hacer automatismo, lo que nazca. Y el surrealismo nace más como un arte literario que como un arte pictórico. Entonces es muy interesante ver cómo el mismo Freud les dice, cuando le mandaban escritos a Freud, les dice, ¿saben qué? Discúlpenme, pero yo de arte no sé nada. Y mientras ellos trataban de liberar el arte, Freud trataba de controlar el subconsciente, ¿no? Ellos trataban de liberarlo y Freud de tener más cerca qué rollo con eso, Ujú. con el subconsciente. Entonces se empieza a hacer toda una escuela de una definición, un manifiesto, todo lo que Sí, conlleva. Y fue mi tesis de de la la licenciatura. licenciatura, fue el surrealismo en la pintura, ¿no? Ujú. Pero más que en la literatura, había surrealismo en el teatro, en muchas cosas. Hasta Picasso participó algún tiempo en el surrealismo. Sí, también en el cubismo, o sea, se Sí, sí. metieron en un montón como que sí estuvo muy, muy cañón en aquel entonces todo el rollo de estar buscando la identidad también artística, digamos, porque Ujú, eran como tribus o pandillas, ¿no? Como nosotros somos el colectivo que hace el cubismo y nosotros somos los que están haciendo el sí, expresionismo y nosotros, claro. todos estos sismos que antes de eso no era así, o sea, por años Ujú. fue básicamente El hacer pinturas religiosas exacto. y El después academismo. el academismo y hacer retratos así muy chingones, muy realistas, pero Ujú. puta, es que de repente, conforme más viajas hacia el pasado, es cuando estaban los grandes ¿Y cuándo maestros. empieza eso? Pues desde los griegos, Sí, créeme, sí. pero el que centra todo el humanismo, se centran en el hombre, porque en la Edad Media era más la onda de Dios, Ujú. pero ya en el Renacimiento se centran en el hombre per se, Sí. y es cuando ya empieza la perspectiva, cosa que no había antes. Antes de los dibujos eran planos. Sí, Sí. Giotto, Canaletto, todos esos empiezan a hacer unas perspectivas muy fregonas y empiezan a crear bases para todo esto, ¿no? Creo que Andrei Rublev es otro. Hay una película que se llama Andrei Rublev, que es de un pintor así, Mm. de esos de los que hacen como retratos grandotes de Cristo, como planos con tintas doradas y más bien chingones. Está muy Mm, buena, deberías de verla. Está lentona, pero está chingona. claro, me interesaría mucho. Pero ellos empiezan a tener ese tipo de escuelas ya más centradas en el hombre, pues. Ujú. Seguía siendo la iglesia la que les paga, los mecenas y Sí, ven a pintar al papa, ¿no? O sí, al conde de Julio lo que tú II, que quieras, era etcétera. el que los Sforza, los Medici, sobre todo, Sí, eran los mecenas, eran los que pero les pagaban sin todo. embargo, está bien loco cómo, o sea, ahí de repente vas a galerías que sí tienen como obra de acá Ujú. vieja de aquel entonces bien preservada y te explota la cabeza cuando ves de repente esculturas de mármol que los ves y claramente parece que es como tela, pero en realidad es mármol pulido, Ah, ¿no? Y sí, te quedas como, ¿cómo hicieron estas cosas? ¿Qué pedo, no? hay uno que es una red, Ujú. así como de pescar, pero que está hecha en O mármol. cabello también, de repente los ojos, o sea, Sí, es sí. como, ¿cómo Pero te digo una fregados cosa, hicieron ellos esto? vivían para eso. Ujú. O sea, no es como ahorita que Sí, haces no, una cosa y otra y otra y no, otra. no. Ellos estaban dedicados en cuerpo y alma, se levantaban y terminaban. Eso me recordó a Rufino Tamayo, ya viejito, este, en un documental que me tocó ver cuando lo filman. Ujú. Y está pintando el señor, ya bien viejito, está pintando un cuadro muy expresionista, así muy fuerte con sus pátulas, está pintando él. Y le dicen, maestro Tamayo, ¿cuántos años tiene? No, pues tengo 82 años, ¿no? Ujú. ¿Y usted qué?
¿qué tiempo le dedica a esto? Yo le dedico 8 horas, este es mi trabajo. Claro. Yo soy pintor de profesión y este cuadro ya está vendido y está muy bien vendido en Nueva York y ya lo están esperando. Entonces yo no puedo. Y le dijeron, ¿y la inspiración, maestro? Dijo, yo la inspiración la tomo del cogote y la siento trabajar aquí al lado de mí. Yo no me puedo dar el lujo de Pues que, no. a ver si me inspiro o si me llega o si... No, 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 no. Pero yo me quedé tan impactado de ver un señor tan mayor y con tanto amor a lo que estaba haciendo, ¿eh? Claro. Y él decía, yo los colores los mamé en mi niñez, en el mercado de Oaxaca. Ah, qué chingón. Yo andaba en el mercado viendo, agarrando pitayas y mameyes y frutas y de todo, y eso, flores, cosas que tenían mucho color, y eso yo lo traigo imbuido en mi ser y lo transmito. Entonces, pues qué bonito todo eso, ¿no? Claro. Sí, pues, o sea, yo a lo que estoy también llegando con todo esto es cómo ha ido el arte cambiando, ¿no? Con el tiempo. O sea, pasamos de hacer, primero, pues, pintura rupestre, ¿no? Pero después empezó a ir por un lado muy religioso, porque al principio era misticismo. Pero mira, los egipcios, Sí, yo sé, pero también era religión. sí, pero su arte hierático le llaman, Claro. que es hierático quiere decir solemne o que no tiene movimiento, tiene esas dos acepciones. Pero el arte de los egipcios, si tú ves la carroza de Tutankamón, No manches. donde están sus peleas con los del sur y luego giras y ves sus peleas con los del norte, que Claro. es una No, y los... filigrana. Tú ves las caras de las personas de color y se ve que son personas de color. Sí, Ves a también los persas con sus barbas, o sea, hace 4000 años. los jarrones de los griegos No también están puede como, ¿qué pedo? O ser. sea... Sí, sí, sí. No, o sea, ¿cómo tenían esas técnicas? ¿Cómo mm, hicieron la cabeza tan impresionante de Nefertiti o claro. la máscara de Tutankamón? O sea, ¿cómo metieron esas, engarzaron esos lapislazulis y todos esos Ujú, detalles, los labios de Tutankamón, sus ojos con esas piedras, con puro oro? Dice uno, ¿cómo? ujú. O sea, Sí, o sea, pues lo que estaba tratando de decir, ¿no? O sea, alienígenas ancestrales, es lo sí, que me viene a mí a la yo mente, la también pienso lo neta. mismo. No puede ser, es que Aliens. es demasiado, neta. Como chingados hicieron la esfinge, ¿no? Sí, 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 Este, sí. o sea, lo que estoy tratando de llegar con todo esto es, empezamos con un arte, pues, medio abstractón, pero pues de manera representativa, ¿no? Es como, ¿cómo lo hacemos para cazar mamuts o bueyes, lo que tú quieras? Y después, poco a poco, con el paso de los años, se fue puliendo y llegó después al arte griego y los jeroglíficos y todo esto, hasta que de repente ya teníamos el arte clásico, ¿no? El académico, el arte que es básicamente, pues, retratos bien pasadísimos de lanza de el duque, de lo que tú quieras. Pero poco a poco después los mismos artistas se empezaron a enfadar de estar dibujando nomás duques y fue como, pues ahora vamos a dibujar a borrachos y a prostitutas y gente común y poco a poco llegamos al romanticismo, que ahora sí es como, ¿cómo se llama este cuadro bien chingón que es de un tipo que está parado viendo como el océano y que hay como unas olas? Es como el más representativo del romanticismo, ahorita no me acuerdo. Pero está bien perro. Si buscas romanticismo casi casi lo vas a ver. Así un hombre de espaldas parado frente a un mar. Así Ay, como cabrón, con olas. neta. Y era No, como por el lado como poético de... Ahora el arte no nomás está pintando gente de la alta sociedad y religiosa, sino que también está representando el hombre común. al hombre común y el sentir, ¿no? Ujú. Y poco a poco, como que es cuando empieza todo este movimiento de querer romper como con las cadenas de las limitantes que habían antes y poco a poco ya empiezan a salir los sismos y empiezas a jugar y es como, oye, ¿por qué fregados tengo que dibujar? Ya no nomás, ya no quiero dibujar ni gente de la realeza ni tampoco quiero dibujar prostitutas, ahora quiero dibujar a mi vecino, pero cuadrado, ¿no? Y es como, órale, ok, ya no quiero pintarle la piel del color que es, le quiero meter rojos y otros y verdes y demás, hasta que llegamos hoy en día que ya cualquier cosa se puede, pues, o sea, ya pasaron por... Poco a poco se fue perdiendo el academismo y la técnica súper pulida de ese tipo y ahora más bien cuando la mayoría antes eran estas personas, ahora ya creo que es una minoría muy rara las personas que neta sí se saben manejar toda esta cosa de Bueno, la técnica el pesada, hiperrealismo y ese hiper... tipo de Pero el cosas. hiperrealismo muchas veces, o sea, hay gente que sí le sabe bien el hiperrealismo, Ujú. pero siento que es muy diferente manejar el hiperrealismo inventando cosas tuyas, aunque sea, si yo te pintara a ti me quedas bien realista, pero que fuera una pintura original tuya en un espacio, es muy diferente a
puedo copiar una foto de John Lennon al chingazo y que parece foto, ¿no? O sea, Ujú. creo que es muy diferente el poder que tiene cuando sí estás de todos modos capturando algo, cuando nomás estás reciclando algo que ya se hizo a lápiz, por ejemplo, ¿no? Yo no le veo tanto el mismo valor a eso. Entonces siento que hoy en día, de repente, el arte está como en una fase en la que como que está viendo qué es, ¿no? Como que, de cierta manera, aunque el arte toda la cura es no tener identidad, entre comillas, sí tiene como su lugar en el mundo, ¿no? Y ahorita está como, bueno, pues ya hemos roto tantas reglas Cánones. y tantos cánones y tantas cosas que ya todo puede ser, que ahora es como, entonces, ¿qué chingados Es retro. es, no? ¿Qué es el arte? Si todo es arte, ¿qué chingados es arte? Está como en esa posición extraña y siento que de repente por eso mucha gente está yéndose más bien por el lado como de crear shock, no más por shock, ¿no? Que es como, ya me ha tocado ver cosas que es como Y venderlo carísimo. gente que come pintura y vomita arriba de un canvas, por ejemplo, o gente que hace pintura con popó, Sí, sí, sí. puras tontadas de ese tipo, ¿no? Entonces, ya llegó ahorita un punto en el que, pues el arte ya no sabe lo que es. ¿Sabes cómo? Ujú. O sea, el arte es todo, pero el arte no es nada y está perdido. Entonces, con esto, voy a dejar el episodio en una pausa porque sí me gustaría seguir explorando este tema en una parte 2 porque es un tema muy amplio Ujú. del que podemos seguir explorando. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Lamento mucho que los deje de esta manera, pero los vamos a seguir con este tema en la parte 2. Continúa. Continuará, ¿no? Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Gracias.